Con fecha 17 de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución en la que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a aumentar en 200 millones de pesos a la delegación uruguaya en la Comisión Mixta de Salto Grande. ¿Para qué es este dinero? Es la primera vez. Para saberlo, ya estamos en contacto con la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. Betiana, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, desde el Frente Amplio se ha cuestionado los fondos otorgados por el MEF a la Comisión Mixta de Salto Grande. ¿Y por qué? Bueno, nosotros venimos haciendo un cuestionamiento sobre esto basado en realidad en los refuerzos presupuestales que se le vienen dando a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que además hay que decir es un organismo binacional donde Uruguay tiene una delegación que no puede controlar directamente el Parlamento, ¿no? Es decir, que rinde cuentas únicamente ante el Poder Ejecutivo, pero además también a la luz de varias denuncias que han ido surgiendo en este último tiempo particularmente, es decir, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero para que se den una idea, tiene una apertura presupuestal, un presupuesto de unos 744 millones de pesos, y en estos últimos años se le ha reforzado el año pasado y por 200 millones de pesos más por parte de UTE y 200 millones de pesos más por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con transferencias del gobierno central. En el último tiempo nosotros lo que hemos constatado es que se ha hecho, digamos, abuso de una política clientelar en el ingreso de funcionarios. Del año 2020 hasta ahora se han ingresado un 12% más de funcionarios, estamos hablando de por lo menos unos 30 funcionarios, la mayoría, porque Uruguay es chiquito y nos conocemos todos, son dirigentes políticos de la coalición, ingresan en cargos con muy buenos niveles salariales. Algo que pasó y que no pasaba en el resto de la administración desde el año 2020 es que aumenta la masa salarial presupuestada, y eso no venía siendo la lógica en ningún organismo de la administración, porque con la caída salarial, ¿no? Es decir, en el presupuesto baja la masa salarial. Pero claro, entre el aumento de funcionarios, que también es contrario a lo que viene siendo el criterio restrictivo en el ingreso de funcionarios en el Estado, y el aumento los aumentos de salario que han habido, bueno, ahí justamente vemos que hay una postura un poco que por lo menos no sigue el criterio que viene aplicando el gobierno, ¿no? Pero además hay una situación bastante complicada en términos de cómo se justifica desde el buen uso de los fondos públicos y los criterios de transparencia, que son algunas situaciones como por ejemplo los últimos cambios estatutarios que hubo. Betiana, perdóname, antes de entrar a estos cambios, porque claro, son distintas puntas dentro de esto que sucede allí en la Comisión Técnico Mixta, quedándonos en esto puntualmente del presupuesto, tú decías que venís siguiendo el tema y de hecho cuando el MEF fue allí a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y tú preguntaste a propósito de este aumento, la respuesta de Jessica Mosteiro de la Contaduría General de la Nación, algo que publicaba Brecha este fin de semana, ella te contestó que en realidad esto tenía que ver con que el presupuesto es acordado con Argentina porque se trata justamente, como decías, de un órgano binacional. Y bueno, por otro lado, justamente que la Comisión Técnica Mixta había pedido 700 millones y se le habían dado únicamente 200. Sí, en realidad nosotros preguntamos, hicimos algunas valoraciones y preguntamos, bueno, por cuánto había sido el refuerzo, ¿no? Porque la partida figuraba ejecutada, y ahí se nos contesta que el refuerzo se compone por parte de la contaduría, se nos contesta eso, por 200 millones desde UTE y 200 millones transferidos por el Ministerio de Economía, es decir, por parte del gobierno central, y ahí en realidad se nos plantea también que el incremento solicitado había sido mayor, que había sido por 700 millones. Es decir, estamos hablando de un refuerzo
porque es así, es un refuerzo presupuestal lo que se le termina dando a través de esta partida, por más de la mitad del presupuesto de lo que es CTM, ¿no? Y en realidad, vuelvo a decir, rompe, digamos, con el criterio de restricción del gasto que está teniendo la administración con muchísimos organismos, ¿no? Y en cuanto a esto que dicen desde el MEF, de que tienen poco margen desde el Ministerio porque se trata de un organismo binacional. Bueno, eso en realidad es parte de lo que le queremos consultar a las autoridades, porque Mosteiro nos contesta, digamos, la versión de contaduría, ¿no? Y acá obviamente hay una interpretación política, ¿no?, de las decisiones que se están tomando, porque esta es una decisión que es discrecional del Poder Ejecutivo, que no se consulta con nadie, que no es como otra asignación presupuestal, porque esto es un refuerzo de rubro, ¿no? Es parte de lo que nosotros venimos cuestionando también, que es cómo en realidad muchos de los presupuestos después en definitiva terminan siendo agrandados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, engordados, por esta vía que es difícil de controlar por parte del Parlamento. Ahora, Betiana, ¿qué evaluación hacen sobre la gestión que lleva adelante Carlos Albizu, bueno, el presidente de la comisión administradora de la represa de Salto Grande? ¿Crees que hay corrupción? Te preguntamos esto porque Daniel Caggiani dijo que sí. Bueno, nosotros vemos que hay, en primer lugar, una política clientelar de ingreso de personas, y lo que queremos es tener más información, ¿no? Realmente no parece que digamos, tiene una apariencia, digamos, sí, de corrupción el hecho de cómo se han dado algunas situaciones en los ingresos, tanto de Albizu como de otros dirigentes del Partido Nacional y de la coalición en el ingreso de militantes, por ejemplo. Y bueno, es parte de lo que queremos saber, cómo está analizando el Poder Ejecutivo, digamos, esta situación, porque en el caso de Albertoni, que es el vicecanciller, sí, que era secretario general, digamos, de la delegación, bueno, ahí hay una serie de situaciones donde además se dice, no fue ingresado directamente a pedido de Julio María Sanguinetti, parece que hay un cambio de criterio en términos de lo que es la idoneidad técnica para el ingreso de esos funcionarios por funcionarios políticos, ¿no? Y además también con, lo decía hoy más temprano, con altos niveles salariales. Después, lo que empieza a pasar con otros dirigentes es, en el caso de Albizu, bueno, hay denuncias hasta de acoso, ¿no? Bueno, y las respuestas ante las críticas no parecen ser las mejores, ¿no? Así que bueno, también lo que tenemos que evaluar, digamos, es cómo el Ejecutivo, porque esto también se vincula de alguna forma con el Poder Ejecutivo, porque alguien tiene que controlar esa gestión, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ¿qué seguimiento está haciendo? A mí la verdad que me dejó bastante, un gusto bastante amargo, ese video que circuló el día de ayer del canciller Bustillo, sí, cuando se le consulta, diciendo que no escuchaba cuando le preguntaban por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque de verdad realmente nos parece que no es la respuesta que tiene que dar un canciller, ¿no? Si bien era una nota así, digamos, informal. Sí, informal, prácticamente, bueno, no es una respuesta muy adecuada en un momento donde no solo lo cuestiona la oposición esto, ¿no? Esto lo ha cuestionado no solo Cabildo Abierto, sino además también, por ejemplo, hay declaraciones públicas de Gandini diciendo que esto no puede ser.
Tú planteabas que había una cuestión con cambio de estatutos y ahora mencionabas a Albertoni, el vicecanciller, que decías antes era secretario general, y justo se cambia el estatuto unos días antes de que se conociera que él iba a pasar a este cargo, un estatuto que lo beneficia. Sí, que lo beneficia en particular al Visu, a Albertoni, pero que también además a muchos de los otros ingresos que hubo por parte de la coalición en este periodo, que en realidad lo que genera es, bueno, yo decía, una situación prácticamente de inamovilidad, porque son algunos cambios que lo que hacen es a personas que están designadas, son designaciones políticas, ¿no? Y las designaciones políticas deberían cesar con el gobierno. Eso es lo que uno entiende cuando hay una designación política directa. Sí, cae cuando hay un cambio de... Cae cuando hay un cambio de gobierno. Bueno, en realidad ellos son funcionarios que van a poder, a pesar de estar en esas tareas, acogerse a lo que es el sistema de subsidio de CTM, que es, bueno, no hay en el Estado un antecedente así para que se hagan una idea, que es un subsidio por 6 años de salario, que eso implica con los niveles salariales que tiene en el caso particularmente y quien hoy es viceministro de Relaciones Exteriores, de más de $600.000, entre $600.000 y $700.000. Todo depende del tipo de cambio, pero en realidad estamos hablando de un alto privilegio, que además eso abarcaba a determinados funcionarios a partir de determinada edad, que era de los 60 años. Bueno, en este caso, no solo se accede a eso, sino que además se deja un cargo de designación y política directa con licencia sin goce de sueldo, digamos, en reserva. Uh-huh. Es rarísimo, ¿no? O sea, es inexplicable, es un antecedente que... Porque en el caso, por ejemplo, está, digamos, hablando de otra designación así, el caso de Bouvier, que era vicepresidente de Antel, uh-huh. Sí. que va a cumplir funciones de ministro Sí. de Ambiente. Ese cargo tiene que ser ocupado por alguien, entonces no se deja en reserva el cargo. Uh-huh. Se entiende, no es un cargo electivo, digamos. Uh-huh. Es un antecedente bastante raro el que se genera en la situación en la que sale Albertoni, digamos, para ir a cubrir el lugar de H. Y bueno, es parte también de lo que publicaba Brecha también, ¿no? Sí. Esto antes, casi que el momento en el que esto sucede. Ahora, Betiana, por otro lado, el gobierno prejubiló con 56 años y tiene previsto dar unos $700.000 en 7 años al jefe de seguridad de Salto Grande, que bueno, que integró la lista blanca de Albizu, ¿no? El presidente de la comisión. ¿Qué observaciones hacen sobre este otro caso más? Bueno, es que en realidad estos cambios en las reglas del juego, y hoy cuando preguntaban justamente por, digamos, la impresión que da la gestión Albizu, es parte de lo que se denuncia, ¿no? Que en realidad estas condiciones cambian, extendiéndose justamente a funcionarios que ingresan, digamos, de alguna forma, junto con dirigentes blancos y dirigentes colorados, básicamente, y que además terminan siendo tremendamente privilegiados porque bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y de hecho los incrementos presupuestales nosotros queremos saber enteramente a qué se están destinando, porque lo que vienen creciendo son los niveles salariales en Salto Grande. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Un salario de 350.000 pesos por mes, bueno, termina en un retiro, en un, digamos, una jubilación, un subsidio por retiro de $700.000. A nosotros nos parece que, primero, en el marco de esta rendición de cuentas, que es también donde lo estamos cuestionando, ¿no? Donde el gobierno tiene todo un criterio restrictivo en la asignación presupuestal,
donde se dice, bueno, escuchábamos a la ministra de Salud Pública decir, la verdad que a mí me gustaría tener un poco más de fondos para poder ampliar la atención en salud mental, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Es decir, las asignaciones presupuestales que se le dan al sistema de salud por separado, ¿no? Y al Ministerio de Salud Pública, o si se lo quiere ver junto también, son menores que las transferencias que le está haciendo el gobierno a CTM. Y frente a para poder dimensionar, ¿no? Y desde el ámbito parlamentario, Betiana, más allá de los cuestionamientos que se hizo allí en la comisión de presupuesto, ¿se piensa tomar alguna otra medida? ¿Es posible? Sí, nosotros en realidad en primer lugar como bancada 609 lo venimos viendo, lo venimos hablando también con algunos otros sectores del Frente Amplio, la necesidad de convocar a las autoridades al Parlamento, ¿no? Sea en el marco de la comisión o sea en el marco de un llamado a sala, porque realmente nos parece una situación muy compleja, que lejos está de la gestión transparente de los fondos públicos, pero que además destina muchísimos recursos que son del Estado a atender situaciones de extremo privilegio hoy en la administración. Entonces, bueno, si queremos además hablar un poco con el Ejecutivo, a ver cuál está haciendo el Contralor, de las decisiones que se toman, sobre todo en CTM, para funcionar. Diputada Betiana Díaz, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y un saludo para la audiencia también. Muchas gracias.